explicação. Do fundo do meu coração, você merece. Valdevino tenía una vida tranquila, equilibrada, viviendo en Brasil. Contaba con casa propia, un buen empleo, lo suficiente para dar lo mejor a su familia, y siempre fiel en los cultos. Era de gran ayuda a su pastor, pues talento siempre tuvo. Le gustaba la música, siempre sumiso a su pastor, pues eso fue siempre su eslogan: estar sumiso al pastor y, por supuesto, a Dios. Halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, Dios le eligió para trabajar en su obra. Valdevino empezó a tener sueños extraños con personas diferentes y hasta con monedas diferentes que él estaba usando. Pero sin entender, se olvidaba todo. Hasta que un día, casualmente, se encontró con un señor del Paraguay que estaba de paseo por Brasil. Empezaron a charlar, pero como faltaba conversación, medio en una broma, Valdevino dijo: «Me gustaría conocer el Paraguay». Y al instante el señor le hizo una invitación para el día siguiente venir con él a Paraguay. Y como insistió bastante, Valdevino aceptó la invitación y vino a Paraguay. Y al llegar a esta tierra guaraní, entrando en los colectivos apretados, con cantidades de gentes, un viaje sufrido, pues en la época la situación era extremadamente caótica, pero a cada paso que él daba dentro del Paraguay, parte de su sueño se iba realizando. Se quedó 15 días dando vueltas, caminando a pies, por motivos de muchas lluvias, y como no cruzaba ni un vehículo por los caminos, cuando finalmente se secaron los trayectos, Valdevino pudo regresar a Brasil. Al llegar a su casa, en vez de estar cansado del viaje, llegó muy emocionado. Y lo primero que dijo a su querida esposa: «Mi amor, prepárate, iremos a vivir en Paraguay». Y como Dios ya había preparado el corazón de su sierva, al instante ella aceptó y empezaron a prepararse. Valdevino fue a dar la noticia a su pastor y el pastor no quería entender. El pastor empezó a llorar y dijo: «Valdevino, yo no lloré ni la muerte de mi padre, pero esta noticia quebranta mi corazón. Tú sabes, Valdevino, que me dejas sin el brazo derecho al decidirte por esta misión». Pero nada cambiaba los planes de Valdevino. Y en menos de 15 días, Valdevino y su esposa y 4 hijos que ya tenían en Brasil, Jairo, Yosimari, Joelma, Juliana, entraron en Paraguay, dejando para atrás casas y todos los muebles, pues solamente trajeron las ropas y algunos cubiertos, nada más. Y así llegaron en Guajorí Central, para vivir en un galpón muy viejo, dormir sobre colchones hechos de pajas de maíz. Los niños empezaron a enfermarse. A Joelma le salió heridas horribles, extrañas, de los pies a la cabeza. Para comer, tenían que trabajar en cambio de mandioca. Y como los niños no querían comer, se enfermaba. La hermana María sufrió un dolor de cabeza que no pasaba. Valdevino se quebrantó de gran manera. Volver al Brasil era fácil, pues allí tenía la casa, los muebles, y las dudas empezaron. Hubo una guerra espiritual entre ir al Brasil o quedar acá en Paraguay. Valdevino creyó que todo no pasaba de una locura, emoción de la carne, pero fue a la iglesia para orar
y allí pasó un día entero pidiendo la dirección de Dios en ayuno y en oración. Al final de la tarde regresó a su casa. La hermana María lo recibió con una sonrisa, con canciones. Los niños estaban jugando, muy alegre. Dios estaba mostrando que su venida al Paraguay no era en vano. En casilla 2 estaba el pastor Furman orando por un compañero para ayudarle en la obra, y Dios le había mandado a Valdevino y lo puso en sus manos, y empezaron juntos a hacer la obra de Dios. Somos más que vencedores en Jesús. Cantamos gloria alabando al Salvador, saldando cuentas que eran nuestras en la cruz. Nos hizo libres para ser un vencedor. Valdevino era joven y con muchas ganas de trabajar. Hacía todo lo que el pastor Furman le ordenaba. Para comenzar la obra, fue a vivir en Nueva Brasilia. Allí construyeron un templo y una casa pastoral. Ganó muchas almas para el Señor. La obra creció. La familia también, con el nacimiento de Jonathan, el primer paraguayo. Y como la obra debería ser hecha en más lugares, Pastor Valdevino dejó Nueva Brasilia, y allí se quedó Demetrio Irala para dar continuación al trabajo. Vino en Toledo, obedeciendo orden de su pastor Furman, que le respaldaba con ayuda financiera. En Toledo había un pequeño templo muy precario y lo dividieron entre templo y vivienda. La obra allí fue difícil, pues las almas no querían llegar a los pies de Jesús, al punto que pastor Furman le dijo a Valdevino para abandonar el lugar. Pero Valdevino quiso luchar un poco más, con mucha oración, con ayuno. Las almas empezaron a llegar a los pies de Jesús, la obra iba creciendo y junto la familia crecía también con el nacimiento de Janet. Dios abrió las puertas del cielo con la venta de la casa que habían dejado en Brasil. Pudieron comprar una chacra. Allí podían plantar y cosechar los alimentos, y como allí había una choza, fueron a vivir allí con la familia, y de ahí venían para hacer los cultos en Toledo. Y como la obra crecía a cada día que pasaba, tuvo que construir un nuevo templo, trabajando solito en la construcción, pero con la ayuda de Dios. Parirí, el lugar donde tenía su chacra, era un lugar muy interesante. Suburbios grandes, habían marginales, ahí se refugiaban los bandidos. Acontecían asesinatos frente a la choza donde vivían. Luego Valdevino compró un gallinero, reformó en una vivienda de 2 pisos, muy cómoda. Los niños se alegraron mucho, y como Valdevino no entendía una jota en guaraní, porque allí se hablaba en guaraní solamente, compró cassette con canciones cristianas en guaraní y colgaba 2 parlantes encima de la casa y hacía escuchar a todos los vecinos. Y Dios empezó a trabajar en los corazones a través de las canciones. Y Dios también ayudó que Valdevino y toda la familia aprendieran fácilmente el guaraní. Los niños ya no hablaban otro idioma, sino solo el guaraní. Y Dios hizo su obra usando su siervo. Todas las personas que vivían en aquel lugar se convirtieron a Jesús, y la paz reinó en aquel lugar. En vez de pelea, hubo amor. En vez de discordia, hubo entendimiento. Fue edificado un templo en Parirí, y todos los cultos realizados, la iglesia se llenaba. La hermana María coordinaba los círculos de oraciones, grupo de jóvenes y niños. Los congresos que allí se realizaba eran grandes. También Pastor Valdevino entraba en otros lugares como Arroyo Guazú, Capí y Bebé, Bella Vista, Panambí, muchos otros más. Su vehículo era una moto, y en eso llevaba las guitarras y hasta equipo de sonidos, a veces con la ayuda de la hermana María o su hijo mayor Jairo, hasta que un día el hermano Darcy le provechó un carrito con caballo. Eso facilitó mucho, hasta que un día, en uno de los viajes en un arroyo, el caballo murió ahogado.
Mas como Dios bendecía los ganados en la granja de su siervo, ya podían contar con una yunta de bueyes, aunque andaban más despacio, pero de igual manera ayudaba mucho. Así podía trasladarse con la familia de un culto a otro. Muchas veces hasta llegar a casa eran madrugadas, soportando los hielos de las heladas que caían. Pasaban hambres, fríos, pero nada detenía la obra de Dios. Mas como Dios le quería por completo en la obra, no permitió que el pastor Valdevino y su familia quedasen en la chacra para no afanarse en lo financiero. Visto que materialmente eran muy prósperos, Dios le mostró que debería salir de Parirí. Pastor Valdevino no quiso en el momento, rehusó a ese llamado, no quiso aceptar, pero Dios trató con él, enviándole una gran enfermedad. Así el pastor entendió y volvió nuevamente en Toledo, y vivió con su familia en alquiler en una casa muy precaria, pero vendió sus bueyes y compró ladrillos y empezaron una linda construcción con la ayuda del hermano Jaime Manfrin. Días y noches trabajaron y con la ayuda que Dios mandaba pudieron terminar la casa en 8 meses. Por fin, la familia salieron del alquiler para vivir en aquella hermosa casa que en la época se consideraba en Paraguay la casa pastoral más linda de la IADEM. Pero esa alegría duró apenas meses. Dios envió nuevamente a su siervo en otro lugar, y ese lugar fue Itacurú, pero en aquel lugar ya habían pasado varios pastores. El pastor no necesitó comenzar desde el comienzo, mas sí dar continuidad, principalmente en el templo que fue levantado, las paredes y puesto el techo encima, y la casa pastoral, sí, eso era precaria. En épocas de lluvia daba lo mismo quedar afuera o dentro de la casa, pero Dios estaba allí con sus providencias, con mucho trabajo de día y de noche. A veces el pastor y la hermana María y los hijos más grandecitos, juntamente con el evangelista Juan Díaz, estaban allí haciendo lodos con azadas para el revoque de la iglesia. En fin, pocos tiempos pudieron inaugurar aquel gran templo. Fue una fiesta muy linda y también pudieron hacer algunos arreglos en la casa pastoral, visto que Itacurú es un campo regional y fue construida 8 templos más en esos 3 años y 7 meses que pastor vivió allí. En Toledo, la obra estaba sufriendo. Pastor Valdevino, con el amor que sentía por aquella obra, dejó Itacurú y por la tercera vez, con su mudanza, volvía a Toledo, pues su sueño era consagrar aquel lugar en un campo regional. Pagó gran precio por aquel lugar, uno de los precios más caros que más ha tocado a la familia fue la muerte de su hija menor, Yanimari. Pero no fue en vano. Tuvo gran resultado, aunque no tuvo el privilegio de consagrar aquel lugar, porque Dios había preparado otro siervo suyo para aquel entonces. 30 años se pasaron. Hoy Pastor Valdevino, por pura coincidencia, vino a refugiarse justamente aquí en Casilla 2, donde vivía su padre ministerial, el pastor Federico Furman. Y como hoy ya no tiene tantas fuerzas, está en él la misma fe del pastor Furman, que Dios va a levantar grandes hombres esforzados para ayudarles en esta obra que no puede parar, aunque ya cuenta con grandes obreros como Fermín Frutos, Pastor José y otros más, y promete apoyarles, así como fue apoyado por Pastor Furman, que le presentó al ministerio como presbítero, evangelista y pastor. En los tiempos de Ireneo Jacinto, José Lima de Oliveira y Ercilio Tenori de Barrios, así será también con quien está dispuesto a ayudarles, y deja en esta historia una moraleja. Si uno quiere tener un ministerio próspero y bendecido por Dios, debe ser sujeto a su pastor, muy sumiso y sujeto a Dios, teniendo el corazón humilde, pues Dios exalta a los humildes.
Somos más que vencedores en Jesús. Cantamos gloria, alabando al Salvador, saldando cuentas que eran nuestras en la cruz. Nos hizo libres para ser un vencedor. Dice la Biblia a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Aún las pruebas al cristiano es bendición, porque en Jesús se siente más que un vencedor, más que vencedores. Somos en Jesús, más que vencedores. Somos de la luz. Nuestro Padre es Rey, Señor de señores. Somos en su nombre más que vencedores. Somos más que vencedores en Jesús. No hay derrota para los hijos de Dios. El Padre Santo, como muestra de su amor, nos hizo libres para ser un vencedor. Su Santo Espíritu nos llena de poder para vencer lo imposible por la fe. Ya nada puede separarnos de su amor, cantando alegre la canción del vencedor. Más que vencer